Libro de Efesios capítulo 3, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al 2, hermanos. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 12. Leemos alternadamente, hermanos, hasta juntarnos todos juntos en el versículo 12. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 12. Amén. Versículo 1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, todos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender. Tú, Señor, habla desde lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozarnos. Ayúdanos, Señor, a arreglar lo deficiente, Señor, en nuestras vidas, lo deficiente, Señor, en nuestra actitud, lo deficiente, Señor, que está en nosotros, Señor. Señor, sabemos que no somos perfectos, sabemos que vamos hacia la perfección, pero también sabemos, Señor, que como hijos tuyos, Señor, debería de haber algo diferente en nosotros. Algo, Señor, que se vea. Algo, Señor, que el mundo, al verlo, Señor, lo desee. Señor, tú habla como solamente tú lo sabes hacer. Nos encomendamos en tus manos. Te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero hablar, hermanos, por un momento esta tarde, hermanos, acerca de la iglesia. Sabemos que cuando hablamos de la iglesia, hermanos, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de nosotros. No sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que a veces me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué la gente viviendo vidas miserables, viviendo en amargura, viviendo perdidamente, ¿por qué no desean más de Dios? ¿Por qué no desean buscar más de Dios? ¿Por qué no desean, inclusive muchos que vienen a la iglesia, ¿por qué no se quedan? Yo creo que mucho tiene que ver, hermanos, con nosotros mismos. Yo me preguntaría, hermanos, si hiciéramos una invitación a alguien a nuestra casa y al llegar a nuestra casa esos visitantes vieran a personas enojadas,
personas amargadas, personas que nada más se mantienen hablando unos de otros, chismeando unos de otros. Yo me pregunto si querrían estar allí. ¿Les gustaría permanecer allí? En lo personal, hermanos, yo creo que ese es el problema. Se nos ha olvidado que somos hijos de Dios y se nos ha olvidado que somos representantes de Él, del cielo. En simples palabras, hermanos, se nos ha olvidado de que somos la iglesia. La iglesia debería de actuar de cierta manera. La iglesia debería de dirigirse de cierta manera. Entonces, simplemente, hermanos, quiero hablarle un poco acerca de la iglesia el día de hoy. Ahí en nuestro texto, en el libro de Efesios capítulo 3, hermanos, quiero que vea el versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el ¿qué? El misterio. Ahora, cuando habla de misterio, habla acerca de algo que está escondido, algo que no necesariamente le es declarado a cualquier persona. Es algo que no todos saben. ¿Está conmigo? Mire el versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ¿qué? Misterio. Una vez más, misterio de Cristo. ¿Verdad? Este versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos del hombre. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ¿qué? Del misterio. Ahora quiero que entienda esto, hermanos. La iglesia es un misterio. Ahora, ¿de qué habla, pastor? Hermanos, la gente del mundo muchas veces no entiende por qué la iglesia hace lo que hace. Para ellos es un misterio. Te levantas para ir a la iglesia el domingo, cada domingo vas. Para ellos es un misterio. Vas a regresar en la tarde otra vez a la iglesia. Y a mí no se imagina cuántas llamadas me llegan de personas que me hacen esta pregunta. Me dicen, ¿tienen servicio en la mañana? Sí. ¿Y tienen servicio otra vez en la tarde? Sí. Y me hacen esta pregunta. ¿Y el mensaje es diferente en la mañana al de la tarde? Porque ellos están impuestos a que se les enseñe el mismo mensaje durante todo el día. Así es. Entonces me preguntan, ¿verdad? Y todavía preguntan, ¿y regresas en la tarde? Y todavía si venimos a la mitad de semana dicen, ¿y eso para qué? ¿Ganan almas? ¿Van y tocan puertas de gente extraña? ¿Por qué hacen? O sea, no lo entiendo. Es un misterio para la gente, hermanos. Pero lo que la palabra de Dios, hermanos, está haciendo entender, hermanos, es esto. No deberíamos de pensar en la iglesia nada más como un edificio, no deberíamos de pensar que la iglesia es el edificio, deberíamos de pensar que nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? Mire el libro de Efesios capítulo 4, ahí adelantito. Libro de Efesios capítulo 4. Me estoy brincando, hermanos, perdón. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 7. 1 Corintios 2, 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ¿qué? Reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora fíjese el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Ahora, cuando hablamos, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 3, habla del misterio, hermanos. Hay cosas que Dios ha dado solamente a la iglesia. Hay cosas que Dios revela solamente a la iglesia.
Hay cosas que el mundo se pregunta por qué, no lo entienden. Y hermanos, para ellos no se les ha concedido el conocer esos misterios, esas cosas de Dios. Pero nosotros dentro de la iglesia, Dios nos ha dado el poder para entender qué es lo que su palabra tiene para nosotros. Entonces la iglesia, hermanos, ¿verdad? Pudiéramos decir en ese misterio, hermanos, dicen muchos, no lo entiendo, hermano, pero ¿sabe qué? La iglesia sí lo entiende. La verdadera iglesia de Dios, hermanos, entiende cuán importante es ser fiel a Dios. La verdadera iglesia de Dios entiende cuán importante es no solamente venir el domingo en la mañana, sino venir el domingo en la noche. No solamente regresar el domingo en la noche, sino cuán importante es regresar a mitad de semana, porque yo necesito más de Dios. El mundo no lo entiende, pero la iglesia sí lo entiende. Cosas, hermanos, que el mundo dice están locos, ¿cómo se les ocurre? Y ellos no lo entienden. ¿Cómo se te ocurre ir a tocar la puerta de un completo desconocido? Para ellos es locura, pero nosotros lo entendemos. Es un misterio que a nosotros se nos ha dado a entender, hermanos. De eso está hablando la palabra de Dios. En verdad, ellos no lo pueden entender, ellos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y se nos dan a entender los misterios, las cosas que mucha gente a veces se pregunta por qué, pero nosotros las podemos entender más a fondo. Mire el libro de Romanos capítulo 11. Libro de Romanos capítulo 11. Versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está diciendo, ¿sabes qué? Como tú se te ha revelado este misterio, ahora no quiero que se te suba la cabeza. ¿Está conmigo? Dije esta mañana durante la escuela dominical, hermanos, hay muchas personas que tienen mucho entendimiento o conocimiento de la palabra de Dios. Te pueden citar versículos de la Biblia, uno tras otro, pero no necesariamente significa que tienen sabiduría. Yo puedo traer una persona, hermanos, que te puede citar la palabra de Dios a diestra y a siniestra, pero no significa que tienen sabiduría de Dios. ¿Está conmigo? Entonces a veces pensamos, no hombre, ¿qué va a saber? No va a entender. No, trae a alguien que sepa, que conozca. Pero ¿sabe qué, hermanos? Así no funciona. Dios revela los misterios de su palabra y nos lo revela a nosotros, la iglesia. ¿Está conmigo? Mire, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un ¿qué? Misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos. El mundo no lo entiende. El mundo no lo comprende. El mundo dice, no, hombres, ahí en la tumba termina todo. Pero nosotros sabemos la verdad. Y dice Dios, ¿sabes qué? Tú sabes la verdad. Tú sabes ese misterio. Ahora, no lo uses para que se te haga grande la cabeza. Porque así hay muchos, hermanos. Yo soy cristiano, yo soy mejor que todos. No, dice, no lo uses como ese propósito, sino porque sabes el misterio, dalo a conocer a otros. Dalo a conocer, hermano. Tenemos que proclamar la palabra de Dios, no quedarnos nosotros con la verdad de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Regrese para allá, para el libro de Efesios capítulo 3. El versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombre, como ahora es revelado ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu. Y nosotros tenemos ese mismo Espíritu dentro de nosotros. ¿Se nos está conmigo? Entonces, de la misma manera que se les reveló a ellos, a nosotros se nos da a revelar también los misterios de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que falta? Que los busquemos. Vamos,
Muchos dirán, pastor, ¿por qué regresa lo mismo, regresa? Hermanos, póngase a pensar sinceramente. Calcúlelo, si usted, vamos a decir, vamos a calcularlo en cuestión de días, ¿ok? Si usted duerme 8 horas al día, ¿cuántas horas le quedan en el día? 16, ¿ok? Si usted trabaja 8 horas y duerme 8 horas, ¿cuántas horas le quedan? 8. Ahora, no se diga el tiempo que usted viaja de su casa a su trabajo y de regreso. ¿Se ha fijado que últimamente se tarda uno más? Hombre, cómo está creciendo esta ciudad. Lo que antes a lo mejor te tomaba 20 minutos para llegar, ahora parece que te está tomando 40, 45 o más para llegar, dependiendo de dónde estás. Pero te quedan, vamos a decir, 8 horas. ¿Cuánto de esas 8 horas estás dedicándole al Señor? Y estoy hablando del día. ¿Está conmigo? Ahora, pues pastor, nada más me quedan 8 horas, ok. ¿Cuántas de esas 8 horas que te quedan las dedicas a la televisión? ¿Cuántas de esas 8 horas las dedicas a tu teléfono? ¿Cuántas de esas 8 horas las dedicas en cualquier otra cosa? ¿Comemos, sí o no? ¿Cuánto tiempo tardas para...? Yo me maravillo, algunos se tardan mucho para comer. Agarran una cucharada y hasta parece que están saboreando cada especia que se les echó. Tiene pimienta. Y como que le echan un poquito de orégano también. Y hay algunos que comen así, otros que se tardan para comer. Pero entonces calculen, hermanos, cuánto tiempo está pasando realmente en la palabra de Dios. Si es que lee la palabra de Dios diariamente, que por lo regular no es así. Lo he dicho en el pasado, hermanos, típico cristiano, que se llama cristiano, fiel a cada servicio de la iglesia, lee un promedio de 3 minutos la palabra de Dios cada día. Ahora imagínense por un momento, 1/3 parte de su vida duerme. Otra 1/3 parte o más trabaja. ¿Cuánto tiempo de su vida? 70 años le dedicó usted al Señor. La verdad, hermanos, es que el venir a la iglesia 2, 3 horas no es nada comparado a todo lo demás. ¿Y quieres que Dios te revele y Dios te dé más entendimiento? No, hermanos, necesitas meterte en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios se lo da a usted también. ¿Alguna vez ha estado en una predicación, una conferencia, a lo mejor ha escuchado a un predicador predicar algo y usted se queda maravillado y usted dice, wow, cuánta sabiduría? ¿Sí o no? ¿Sabe que usted tiene acceso a eso mismo? Usted tiene acceso a ella. Nada más es cosa que usted se ponga a estudiar. Que usted le dedique tiempo a Dios. 1 Timoteo capítulo 3. Muchos dicen, es que pastor, no hay suficiente tiempo. Vamos, hay tiempo para lo que es importante para ti. Digo, ¿usted hace tiempo para comer, sí o no? ¿Por qué? Porque es importante para usted, ¿sí o no? Si no comes, empiezas con el dolor de cabeza y ay, necesito comer. ¿Le da sed? ¿Qué es lo que usted hace? Busca el agua. Y ahí anda atrás del agua y usted está ansioso de tener el agua. ¿Está conmigo? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mundo, hermanos, a lo mejor no lo entiende, pero sabe que usted y yo tenemos la habilidad de poder entender todos estos misterios. Todo lo que la palabra de Dios contiene, hermanos, Dios se lo puede dar. Ve, el mundo, hay algunos hermanos que en el mundo tienen un tremendo conocimiento de la palabra de Dios, pero eso es lo único que tienen.
no tienen sabiduría para aplicar la palabra de Dios. Ellos te pueden citar versículos y te pueden decir esto, te pueden decir aquello, pero ¿sabe qué? No aplican la palabra de Dios por cuanto no se les revela muchas cosas. Pero usted y yo tenemos el privilegio de que sí se nos revelen los misterios de Dios. No, quiero que entienda qué gran bendición y qué gran beneficio tenemos como la iglesia de Dios. ¿Sabe? Yo me maravillo, hermanos, hay algunos que se emocionan más con un trabajo. Agarramos más, ay, por fin más trabajo, qué bueno. Ay, hijo, las estaba escaseando. Te emocionas más con el trabajo que con las cosas de Dios. Regresamos a nuestro texto, hermanos, vaya al versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es? Vimos el misterio de la iglesia, hermanos, pero vamos a ver qué es lo que significa iglesia. Hablando de iglesia, hermanos, no estamos hablando una vez más del edificio, estamos hablando del cuerpo. Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Eso es la iglesia, somos los creyentes. ¿Está conmigo, hermanos? La iglesia es el cuerpo de Cristo que compone, o sea, cada uno de nosotros aquí componemos la iglesia. Vaya al libro de Efesios capítulo 4, allá adelantito. En el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 12. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, hablando de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de... Ahora, quiero que entienda esto, hermanos. Dios nos puso a nosotros como la iglesia. ¿Está conmigo? Y como iglesia, pues ¿cuál es nuestro propósito? Pues perfeccionar a los santos. ¿Y eso para qué, pastor? Pues para producir más fruto. Y para producir más santos. Y vamos a llegar a eso ahorita. Pero sabemos que muchos están muy a gusto nada más siendo parte de los que se sientan, escuchan y se acabó. Eso no es el propósito. Hermano, si tú eres parte de la iglesia, no te llamó Dios para eso. Si tú eres parte de la iglesia, hermanos, Cristo no te salvó, no derramó su sangre para que nada más llegaras y llenaras un lugar en una banca, en una silla. Para eso no te salvó Cristo. La iglesia tiene un propósito, hermanos, y la iglesia debe de cumplir con ese propósito. Ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 4, mire el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo, en aquello que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, hablando de nosotros, bien concentrado, ¿y qué? Hermanos, qué triste es que la iglesia está más dividida que unida. ¿Y sabe que es por eso que mucha gente no quiere pertenecer a la iglesia? Porque en vez de estar unidos, estamos divididos. En vez de estar contentos, estamos enojados. En vez de amarnos, nos odiamos. ¿Está conmigo, hermanos? Ese no es el propósito de la iglesia, hermanos. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ¿qué? Ayudan. ¿Sí saben qué es el significado de la ayuda? ¿O no saben qué es ayuda? Parece que en vez de ayudarnos estamos queriendo tropezarnos unos a otros. En vez de querer edificarnos, queremos que tú te quedes abajo. Eso no es el propósito de la iglesia, hermanos. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose. ¿En qué? Hermanos, déjate una pregunta. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con ese amor que supuestamente tienes como hijo, hija de Dios?
Lejos, hermanos, a veces estar actuando como cristianos, estamos actuando como niños. Niños chiples y rebeldes. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? Preeminencia. No pensando que eres mejor que nadie, no deseando el mal para nadie, hermanos, trabajando juntos, trabajando en amor, unidos, sabiendo que sobre todo está Cristo como la cabeza. Entonces, ¿cuál es el significado de la iglesia? Soy parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Esa es la iglesia, hermanos. ¿Está conmigo? Regresa al libro de Efesios capítulo 3. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y que miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Miembros. Hoy en día, hermanos, no se habla acerca de la membresía de la iglesia. ¿Sabe por qué no quieren hablar de la membresía de la iglesia? Porque membresía trae consigo dos cosas. Número 1, privilegio. Es un privilegio. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermanos? Que un equipo de, vamos a decir, un equipo de soccer, hermano Pedro. ¿Cuántos miembros tiene un equipo de soccer que juegan? 11 jugadores. ¿Ok? 11 jugadores, ¿nada más 11? Ok, en total, en todo el equipo, ¿cuántos hay? 15 a 16. Ok, y si un jugador no juega en un juego y es el campeonato y su equipo gana, ¿él también se lleva premio? ¿Por qué? Porque es parte del equipo. Ahora, ¿por qué dice esto, pastor? Porque eso es ser miembro. Trae consigo privilegios. Aunque a lo mejor yo no esté haciendo mucho, aunque a lo mejor yo no esté sirviendo igual que otro, pero el simple hecho, hermanos, de que soy parte de este cuerpo, parte de esta iglesia, qué privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Y a muchos les encanta el privilegio. Pero juntamente con ello hay responsabilidad. Y a muchos no les gusta la responsabilidad. Imagínense por un momento, ¿verdad? Yo no soy muy fanático del fútbol, ¿verdad? Mexicano, ¿verdad? Pero imagínense por un momento, ¿verdad? Usted si lo ha visto, usted ve cómo esos corren para arriba y para abajo, ¿sí o no? Eso, yo creo que eso es lo que me aburre a mí. Corren para acá, corren para acá, corren para acá, corren para acá y como que nunca hacen nada. Pero una cosa sé, tienen que estar en forma. Ahora imagínense por un momento que un jugador diga, va y cada noche se echa tacos al pastor, se echa tacos de barbacoa, su cuarto está lleno de galletas, de papitas, de soda. El día de mañana se levanta y dice, no voy a hacer ejercicio, ¿para qué? El día martes se levanta y dice, ay, híjola, tengo que reponerme del día que no hice ejercicio. El día miércoles dice como que todavía estoy cansado de no hacer ejercicio. Y todos los días está así. Y llega el día de jugar. ¿Cómo va a estar su condición? Pésima. Pésima. Ahora, ¿cómo cree usted que respondería el resto del equipo al ver a ese que no le importa? ¿Van a estar felices y contentos de él?
Van a estar dándole porras diciendo, échale ganas, come más, come más. No, lo van a regañar. Lo van a exhortar, ¿sí o no? Hey, ponte en forma, deja de comer esas chucherías, deja de comer esas cosas, ponte a hacer ejercicio, tienes que correr, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tenemos que estar listos para el juego. ¿Está conmigo, hermanos? La responsabilidad de pertenecer al equipo. Como iglesia, hermanos, tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y todos quieren los privilegios, todos quieren la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida, yo quiero la bendición de Dios para mi familia, pero nadie quiere la responsabilidad. Membresía a la iglesia, hermanos, hablando de la iglesia, significa que voy a pertenecer en todos los aspectos. Voy a pertenecer a un cuerpo, voy a tener mis privilegios, pero también voy a tener mis responsabilidades y voy a cumplir con las responsabilidades. Pero muchos no lo quieren hacer. Y eso es lo que se nos ha olvidado, hermanos. Imagínense un equipo que esté dividido. Imagínense un equipo que esté fuera de forma. Un equipo que no le importa. Un equipo que realmente si ganan o pierden o cómo están, no nos importa. ¿Y sabe qué es lo que muchos ven? Eso. Una iglesia dividida. Una iglesia que no le importa. A mí no me importa si llego o no llego. A mí me importa si llego tarde, no me importa. A mí me importa. Y así está la iglesia. Se nos ha olvidado, hermanos, que es un privilegio. Y se nos ha olvidado que hay responsabilidades. Mire el versículo 8, Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, quien soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de ¿qué? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Número 4, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no ha cambiado, hermanos. A través de los siglos, a través de todo, hermanos, desde que el Señor Jesucristo empezó la iglesia, el propósito y la misión de la iglesia ha seguido siendo la misma: predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. No, usted puede estar dentro de la iglesia y usted puede estar sirviendo en la iglesia y usted puede estar sirviendo en la guardería y usted puede estar sirviendo limpiando y puede estar sirviendo aquí, sirviendo allá. Pero si usted no gana almas, si usted no proclama el evangelio, usted está fracasando con la misión de la iglesia. A nadie le gusta, pero es la realidad. La misión de la iglesia, el propósito del misterio de la iglesia, hermanos, es predicar a Cristo. Nuestro propósito no es mantenernos nada más nosotros aquí, no es nada más vernos las caras cada semana, no se trata de nada más tener un club social, hermanos, se trata de salir y predicar el evangelio al mundo entero. Libro de Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, todos nos proclaman, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia. Y déjele digo una cosa, hermanos, se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Es que no tengo tiempo. Tú haces tiempo para que lo que es importante para ti. Lo he dicho en el pasado, hermanos, a mí siempre me ha maravillado la disciplina y el simple hecho de que establecen reglas en ciertas compañías, ¿verdad? Y les he platicado, ¿verdad? Cómo me acuerdo mucho allá en Albuquerque, ¿verdad? De cómo si tú trabajabas para Coca-Cola, una de las reglas que tenía Coca-Cola es que tú no podías participar, tú no podías comer en un restaurante que sirviera Pepsi. Y no, mire, si te agarraban, quedabas despedido.
Si te agarraban, quedabas despedido. Y yo digo, no, ¿sabe que hay algunos que tienen más disciplina para las cosas del mundo que para las cosas de Dios? Estábamos hablando en el instituto acerca, ¿verdad?, de nuestra fidelidad, y hablando específicamente en cuanto a los maestros de escuela dominical y las clases de escuela dominical y nuestro servicio a Dios. Y me acuerdo, ¿verdad?, que les dije a los hermanos, ¿verdad, hermanos? Nuestro propósito o nuestra mentalidad debería de ser esta. Yo sé cuánto me tardo para ir de mi casa a la iglesia. Nosotros lo hemos calculado, de nuestra casa. De nuestra casa a la iglesia son 12 minutos. Si maneja mi esposa. Si manejo yo es menos. Gracias. Pero lo calculamos. Ahora, ahí te va el pensar. Yo tengo citas en el hospital allá en Aurora. ¿Ok? Entonces yo me pongo a calcular y yo digo, bueno, mi cita es a las 7 de la mañana. Yo me tardo aproximadamente 45 minutos para llegar. Entonces yo tengo que calcular, si tengo que estar allá a las 7, y eso siempre te dicen tienes que estar ahí 15 minutos antes, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?, que yo digo 15 minutos antes es a las 7 de la mañana. Me toma 45 minutos para llegar. ¿A qué hora me voy a ir? Muchos dicen a las 6:15, pastor. Equivocado. Porque tú no sabes qué va a suceder de tu casa al hospital. Tú no sabes si va a haber un choque. Tú no sabes si a alguien se le va a descomponer el carro. Tú no sabes si se te va a ponchar la llanta. Por lo cual calculo más tiempo. Y déjele digo, hermanos, no sabe cuántas veces he estado en el estacionamiento, nada más esperando que llegue la hora. ¿Está conmigo? Creo que fue esta semana pasada que tuve una cita con el dentista y estaba en el centro de Denver. ¿Usted ha ido al centro de Denver? Vamos, es horrible. Traficadal horrible. Entonces yo me acuerdo que llego al centro de Denver, yo creo que como en media hora. Pero cuando uno va al centro de Denver con el traficadal, uno nunca sabe. Entonces y vamos, déjele decir, mire, yo estuve en el estacionamiento por media hora. Estuve sentado en mi camioneta por media hora, enfrente del dentista, porque yo no quería llegar tarde. Ahora, ¿era importante para mí? Claro que sí. Debe de ser más importante el trabajo o alguna cita que las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué parece que así es? ¿Está conmigo, hermanos? Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ministros. Dentro de la iglesia, hermanos, hay membresía. Dentro de la iglesia hay un propósito. Dentro de la iglesia hay una misión. Dentro de la iglesia hay misterios que Dios nos revela. Pero dentro de la iglesia, hermanos, también hay ministros en la iglesia. Hay personas que sirven. Hay maestros de escuela dominical. Hay hermanos que sirven enseñando. Hay hermanos que sirven, hermanas que sirven dentro de la cuna. Hay diferentes ministerios donde todos pueden servir. El problema es que no todos quieren servir. Todos deberíamos de estar dispuestos a servir. ¿Está conmigo? Mira ahí adelantito en el capítulo 4. El versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. Se dice que había un viejito que empezó un negocio
Y cuando empezó este negocio, compró un terreno. Al lado del terreno, ¿verdad? En la orilla del terreno más corría un río. Entonces el señor, el viejito, ¿verdad? Decidió edificar al lado del río, ahí edificar el negocio. Y usaba la misma corriente del río para operar su negocio. Era la corriente del río que hacía que se movieran las máquinas, ¿verdad? Le puso ahí una de esas ruedas que se mueven con la corriente del agua, y eso es lo que causaba que las máquinas se movieran y todo se empezara a mover. Al pasar el tiempo, él se empezó a hacer más anciano, entonces decidió pasarle el negocio a su hijo. Su hijo entra al edificio y empieza a ver la maquinaria y empieza a calcular y decir, todo esto funcionaría mucho mejor si tuviéramos máquinas nuevas y más modernas. Entonces el hijo empezó a cambiar, empezó a sacar las máquinas viejas, metió máquinas nuevas y empezó a cambiar todo. Y llegó su papá y vio todos los cambios y dijo, mijo, es que yo no entiendo, ¿cómo le vas a hacer? Dijo, por años, ¿verdad? Corría este negocio nada más con la corriente del río. Y el hijo le dijo, no te preocupes, papá. No te preocupes, vas a ver cómo vas a funcionar. El hijo quitó esa rueda y puso otra rueda más moderna. Y llegó el día, hermanos, cuando tuvo que empezar toda la maquinaria. Empezó la rueda. La rueda, en vez de empezar las máquinas a trabajar, empezó a correr, a producir corriente, electricidad. Y de repente empezaron a prender todas las máquinas con la misma corriente. Todos haciendo su trabajo. Pero ¿sabe qué? Empezó a producir más fruto, empezó a producir más en la compañía con la misma corriente de ese río. Como iglesia, hermanos, Dios nos da todo lo necesario. Pero cada quien tiene que hacer su parte. Cada quien tiene que hacer su parte. Pero muchos no quieren. No, otros que lo hagan. Otros que hagan eso. Ellos que se encarguen. El año pasado, hermanos, empezamos, si se acuerda, ¿verdad?, la construcción. Y me acuerdo del primer día. Un montonal de hermanos que llegaron. Empezamos a edificar. Y al final eran contados. Y me acuerdo cuando se empezaron a levantar, cuando empezamos con esas paredes. 4. Todos podemos hacer algo. Pero es que ¿sabe qué es lo que quieren? Muchos quieren reconocimiento. Y Dios dice, tú puedes hacer algo. Tú puedes servir dentro de la iglesia. Los ministros de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, tiene que haber gente que esté dispuesta a servir. Si no, la iglesia va a dejar de existir. ¿Está conmigo? Regrese para allá, para el libro de Efesios, capítulo 3. Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiero enseñarle, hermanos, las marcas que debería de tener una iglesia. Porque sabe que para ser parte de la iglesia hay cosas que nos distinguen como iglesia. Cosas que debería de distinguirnos como iglesia. Cosas que gente pueda ver y decir, son una iglesia. Algunos dicen, pues nada más porque venimos. No. ¿Sabe? En las discos la gente se junta. En las cantinas la gente se junta. ¿Está conmigo? No significa que son una iglesia. Pero hay algunas cosas, hermanos, que debería de verse dentro de nuestra iglesia. Versículo 1.
3:1. Por esta causa yo, Pablo, ¿cuál es la siguiente palabra? Prisionero. Ahora, ¿qué es lo que hace el prisionero? Póngase a pensar, hermanos, dentro de la cárcel, ¿qué es lo que hace un prisionero? ¿No hace nada el prisionero? ¿Qué es lo que hace el prisionero? ¿Por qué hace eso? Exactamente. ¿Qué es lo que hace un prisionero? El prisionero hace lo que se le manda. Nosotros deberíamos de actuar de esa manera. No como prisionero que estoy cumpliendo una condena, sino como prisionero por gratitud al Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Está conmigo, hermanos? Eso debería ser una marca de la iglesia, hermanos. No haces lo que tú quieres hacer, haces lo que te dicen que hagan. No lo que el pastor te dice que haga, lo que Dios te manda que hagas. ¿Está conmigo, hermanos? Apóstol Pablo dice, yo prisionero de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, tenía el deseo de ir a predicarle a los judíos. Esa era su gente, era su pueblo. ¿Está conmigo? Pero el apóstol Pablo, hermanos, fue apóstol a los gentiles. No por voluntad propia, sino que él estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Déjenle digo qué es lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos. La iglesia tiene que hacer lo que Dios le manda que haga. Eso es lo que tiene que hacer. No lo que tú quieras hacer, lo que Dios te manda que hagas. Y esa es una marca de la iglesia. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Y qué? Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cristo vino, hermanos, con el propósito de salvar al pueblo judío. El pueblo judío le rechaza. Entonces Cristo abre la puerta para que cualquier persona que le acepte pueda ser salvo. ¿Sabe qué eso es lo que significa, hermanos? Que ahora nosotros como gentiles podemos tener compañerismo unos con otros y aún con los judíos que originalmente eran el pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos comunión como pueblo de Dios. ¿Sabe qué debería de haber dentro de la iglesia? Compañerismo. Yo les he dicho, yo me preocupo cuando te encanta pasar tiempo con otra gente más que con la iglesia. Dentro de la iglesia debería de haber compañerismo. Nos debería de encantar pasar tiempo juntos. ¿Está conmigo? ¿Qué más debería de haber dentro de la iglesia? Mire ahí mismo el versículo 3. Que por revelación me fue dado, versículo 8, perdón, me equivoqué. A mí, quien soy, ¿qué? Menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Sabe qué debería de haber dentro de la iglesia, hermanos? Humildad. Déjale digo una cosa, hermano. Tú también te equivocas. ¿Está conmigo? Vean, pareces que eres, como que tú no matas ni una cucaracha. Tú también te equivocas. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta? Humildad. Sales con la nariz hasta arriba pensando que todos te deben. Una marca de la iglesia es la humildad. Ahí mismo el versículo 8, a mí, quien soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe cuál es otra marca de la iglesia, hermanos? El testimonio. Deja de estar viendo a todos los demás y vete en el espejo. Porque podemos criticar a todos. Oh, pero que me critiquen a mí. Ahí sí nos empujamos como el gallo, ¿verdad?
Déjate pregunto, ¿por qué está bien que tú critiques a todos los demás y no está bien que te critiquen a ti? ¿Por qué? ¿Por qué está bien que tú critiques a los demás y que apuntes los defectos de todos los demás y estar bien así, ¿verdad? Y aún así deberían de amarme, pero nada más se te desea algo a ti y ya te enojaste, ya no quieres hablar con medio mundo. Yo te pregunto, ¿dónde está tu testimonio? ¿No dice la palabra de Dios para con los hijos de Dios que en esto conoceréis que sois mis hijos, en que os améis los unos a los otros? ¿No dice eso la palabra de Dios? Déjate pregunto, ¿dónde está tu amor? Porque ese es testimonio. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está el amor que deberíamos de estarnos demostrando los unos para los otros? Ay, ya párele, pastor. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acceso. ¿Sabe qué es lo que eso nos está diciendo, hermanos? Aceptación. Confianza en Él. ¿Sabe qué debería de haber dentro de la iglesia, hermanos? Aceptación. Tú no eres perfecto, aún con tus imperfecciones, te acepto. Aún con tus errores, te amo, hermano, hermana. Porque todos somos imperfectos. ¿Está conmigo? Pero cómo nos encanta. Cómo nos encanta. No solamente pensar, sino declarar los defectos de todos los demás. Yo digo eso, hermanos, ¿verdad? Yo no soy perfecto, pero le doy gracias a Dios que me acepta con mis imperfecciones. Ahora fíjese rápidamente, prisioneros, compañeros, compañerismo, humildad, testimonio y aceptación. Yo creo, le soy sincero, hermanos, yo creo que son cosas difíciles, ¿verdad? A veces se nos olvida y empezamos a hacer lo que nosotros mismos queremos. A veces, ¿verdad? Porque no me siento bien nada más, porque traigo alguna mala actitud. No sabemos lo que pasó en la vida de un hermano, de una hermana, antes de que llegara a la iglesia. Entonces, porque algo sucedió, ¿verdad? Y tengo que irme rápida. Y empezaba, ya se cree mejor que nosotros, por eso no quiere pasar tiempo con nosotros. Tú no sabes. Tú no sabes. No me saludó. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Está enojado. Yo llegué a la iglesia, entré por las puertas, fui para acá. Híjole, es que no me acuerdo. ¿Le hice algo? ¿Le dije algo? He dicho esto varias veces, hermano. Tú también tienes pies, tú también tienes manos. Tú ve, saluda. ¿Está conmigo? Pues no me saludan, yo tampoco los saludo. Déjate pregunto, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas con sentarte enojado, con tu cara de amargado? Decía el pastor Fernández, con tu cara de chupalimón. ¿Qué ganas? Hermano, ¿cómo es? ¿Está conmigo? ¿Qué ganas? Y sí, hermanos, es difícil ser humilde. Bueno, ustedes no, yo sé que es difícil para mí ser humilde. Guardar un buen testimonio. Todos fallamos. Todos fallamos, hermano. ¿Está conmigo? Guardar un buen testimonio, aceptarnos unos con nuestros errores. Hay algunos que cómo tenemos que trabajar, ¿verdad?, para aceptarlos. Pero no es imposible. Y déjele digo por qué. Versículo 7. Lo último,
que debería de haber dentro de la iglesia, hermanos. Otra cosa. 3:7, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de ¿qué? De su poder. ¿Sabe qué debería haber dentro de la iglesia, hermanos? Poder. Poder para poder superar cualquier malentendido. Poder para superar cualquier problema. Poder para superar cualquier cosa. Porque ¿sabe qué, hermanos? Somos llenos del poder y del amor de Dios. Somos llenos. La gracia de Dios nos ha sido dada, hermanos. ¿Por qué nosotros no también dar de la gracia de Dios? Mateo capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16. Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el poder que Dios nos dio, hermanos. Sobre Él edificando la iglesia, sobre Él, hermanos, prevaleciendo y sabiendo que ¿sabe qué, hermanos? Satanás no puede hacer nada para destruir la iglesia. Ahora déjenle digo cuál es el problema ahí. Estamos bien vigilantes a ver qué es lo que Satanás está haciendo. Y el problema no es Satanás, somos nosotros. Las iglesias son destruidas, hermanos, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. 1 Corintios capítulo 3, último texto, hermanos. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 10. Bueno, desde el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo qué sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo Jesús, Jesucristo. ¿Ha visto un albañil trabajar, hermanos? Si están poniendo paredes de bloc, ¿verdad? Ahora imagínense que están dos trabajando. Agarran, ¿verdad?, el cemento, lo ponen, tienen ahí el nivel y está poniendo cada quien su ladrillo. Cada quien su ladrillo, cada quien su ladrillo. Ahora imagínense por un momento que está este albañil ¿cómo va a salir la pared de este albañil? Bien mal. ¿Y sabe por qué está saliendo mal? Porque tiene su mirada en lo que otros están haciendo. Déjele digo, hermanos, qué es lo que ha afectado nuestras iglesias el día de hoy. Estamos más interesados en lo que otras iglesias están haciendo. Pero el pastor fulano, el pastor mengano, no te pongas a ver lo que otras iglesias están haciendo o no haciendo. Tú ponte a hacer lo que tú deberías de hacer en tu iglesia. Termino con esta pregunta, hermanos. ¿Qué somos aquí? La iglesia. Te pregunto esto. ¿Eres tú parte
de esta iglesia. Porque ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo hablo acerca de nosotros, yo no hablo acerca de la iglesia. No, pues la iglesia del hermano Clemente. La iglesia del hermano Luis. Yo no hablo así. ¿Sabe qué es lo que yo digo? Mi iglesia. Porque yo pertenezco a esto. ¿Es tu familia, babe? ¿Son tus hijas, babe? ¿Cuándo es que usamos esa frase? Cuando se portan mal, ¿verdad? ¿Son tus hijos? Pues tu familia. No. Son mis hijos. Es mi familia. Yo cuido. Yo protejo. Yo amo. Yo trabajo. Yo proveo. Yo hago todo lo necesario por mi familia. Yo cuido. Yo trabajo. Yo amo. Yo hago todo lo necesario por mi iglesia. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Que no todos están dispuestos a hacerlo. Y le voy a decir por qué. No todos son de nuestra iglesia. Usted decide. Yo no forzo a nadie a ser parte de mi iglesia. Yo no forzo. Es su decisión. ¿Está conmigo? Es su decisión. Y entonces, ¿qué va a pasar, pastor? ¿Qué si menos quieren ser parte de nuestra iglesia? Pues ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir con la misión de la iglesia. Ir y buscar a otros que sí quieran formar parte de nuestra iglesia. Deja de estarte fijando en lo que otros hacen o no hacen. Tú ponte a hacer lo que tú tienes que hacer. Y disfruta de la iglesia. Señor, gracias te damos por tus palabras. Señor, ayúdanos a entender. Señor, formamos parte, Señor, de algo maravilloso, Señor. Cosas, Señor, que a nadie más se le va a revelar, Señor, solamente a tu iglesia. Señor, formamos parte, Señor, de algo, Señor, grande y maravilloso, Señor, que tiene propósito. Que tiene, Señor, una misión. Señor, que tiene tu poder, Señor. Formamos, Señor, algo maravilloso, Señor, que muchos, Señor, no tienen. Pero, Señor, danos el deseo de no solamente, Señor, pertenecer, sino hacer nuestra parte. Hacer lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, para formar parte de esta iglesia, Señor. Compañerismo, trabajo, actividad, Señor, lo que sea. Pero que formemos parte, Señor, de tu cuerpo. Y que todos, Señor, tengamos un propósito. Todos, Señor, tenemos un propósito grande, maravilloso. Pero muchos, Señor, no están llevando a cabo su propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a servir con todo corazón. Ayúdanos, Señor, a amarnos de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. A aceptarnos, Señor, aún con todos nuestros defectos, Señor. A formar parte de un cuerpo perfecto que te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser y, Señor, demostrar que somos una iglesia. Quita, Señor, cualquier tropiezo. Quita, Señor, cualquier malentendido. Quita, Señor, cualquier cosa, Señor, que de dentro de nosotros nos esté destruyendo. Y, Señor, que podamos amarnos y podamos edificarnos unos a otros. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.